base del derecho privado, pues la temática que se escogió para que figurara en el programa de estudios de este curso, precisamente llevando una guía de lo que es el derecho privado en general. De esa cuenta los temas son las personas y la familia, los derechos reales, el derecho de sucesiones, las obligaciones y los contratos. ¿Con qué objeto se hizo así? Porque más adelante los estudiantes van a tener cursos específicos de estas instituciones. Entonces, al estudiar derecho romano, que fue el derecho más científico a través de la historia, pues los estudiantes ya van a tener una base de comprensión para sus análisis con esas instituciones. En base a su experiencia docente, ¿cuál es el consejo para estudiantes e inclusive para los egresados de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales acerca de cómo estudiar derecho romano? Precisamente como el derecho romano es un auxiliar para el estudiante en sus demás estudios. Y también hay que recordar de que hay profesionales del derecho que en ese vacío que existió no estudiaron ellos el derecho romano, pues al estudiante le vamos a recomendar de que aparte de sus clases de aula, pues asista a conferencias. El curso también está instaurado como extracurricular, no solo para el estudiante, sino para los profesionales del derecho. Entonces esa es la recomendación. Por aparte de eso, en la coordinadora de este curso está contemplado un proyecto y consiste en crear el Instituto de Derecho Romano, que tiene como objetivo fundamental la enseñanza del derecho a nivel académico. Entonces, ese es el mensaje que damos para los estudiantes y para los profesionales del derecho en cuanto al derecho romano. Gracias, licenciado Axel Mérida. El licenciado nos acaba de explicar acerca de la importancia del derecho romano en la formación de las nuevas generaciones de los licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales y de abogados y notarios que egresen de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cápsula Jurídica es un programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Televisión Universitaria. Sus comentarios y consultas nos las puede enviar a capsulajurídica@derechogt.org. En esta cápsula jurídica, el licenciado Leonel López Mayorga, jefe del Departamento de Estudios Introductorios y Complementarios, nos tratará un tema muy importante para toda la sociedad, la Constitución Política de la República de Guatemala. Licenciado López Mayorga, ¿cómo podemos definir a la Constitución Política de la República de Guatemala? La Constitución Política de la República de Guatemala es la ley superior de un Estado y contiene las garantías básicas de los gobernados, siendo estas individuales y sociales, así como la estructura de gobierno y la organización del Estado, el control de sus gobernantes y gobernados a través de los recursos. Licenciado, ¿cuál es el órgano que crea la Constitución Política de la República? La Asamblea Nacional Constituyente es la encargada de crear la Constitución Política de la República, cuya elección corresponde al pueblo, a la sociedad guatemalteca, al igual que ocurre con los diputados al Congreso de la República. La Asamblea Nacional Constituyente tiene un carácter extraordinario y temporal. Una vez cumplido el papel para el que fue creada, pues se disuelve. La Constitución Política de la República es solo una de las leyes que es creada por la Asamblea Nacional Constituyente. Por su origen existen otras leyes de carácter constitucional como lo son la Ley de Orden Público, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Emisión del Pensamiento y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
reitero pues que la Asamblea Nacional Constituyente tiene carácter temporal y es el órgano extraordinario de creación de las normas de carácter constitucional. ¿Cómo se encuentra estructurada nuestra Constitución política? La Constitución política se encuentra estructurada comúnmente establecida por los estudiosos del derecho constitucional en parte dogmática y en parte orgánica. La parte orgánica y la dogmática, como decía, en lo que respecta a la parte dogmática, esta contiene las garantías básicas, tanto individuales como sociales, y generalmente contenidas de los artículos 3 al 46 de la Constitución Política de la República. Y la parte orgánica está contenida toda la estructura y forma de gobierno relativas a los tres poderes del Estado y algunas instituciones esenciales que forman parte de la estructura del Estado. Instituciones como la Contraloría General de Cuentas, Registro General de la Propiedad, la misma Corte de Constitucionalidad y la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues están contenidas es por mandato constitucional en la propia Constitución. ¿Cómo puede reformarse todos los principios y la organización jurídica política que regula la Constitución? Esta puede reformarse a través de varios mecanismos y puede ser reformada por la misma Asamblea Nacional Constituyente en cuanto a los artículos del 3 al 46 de la Constitución Política, y puede ser reformada también por el Congreso de la República con dos obligaciones posteriores, siendo ellas las de la mayoría calificada, o sea que tienen que ser aprobadas con las 2/3 partes de sus miembros, y una consulta popular posterior a la aprobación. ¿Qué parte de la Constitución tiene un procedimiento especial para su reforma o que se conoce en doctrina como parte pétrea? Así es, la doctrina constitucional se refiere a estas normas como de carácter pétreo, y en la Constitución establece específicamente qué normas no pueden ser reformadas, siendo estas el artículo 281, 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187, relativas al principio republicano de gobierno, a la no reelección y a la alternabilidad, el ejercicio de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. El licenciado Leonel López Mayorga nos acaba de explicar qué es la Constitución y la importancia en cómo se encuentra estructurada. Cápsula Jurídica es un programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Televisión Universitaria. Sus comentarios puede dirigirnos a capsulajurídica@derechogt.org. En esta cápsula jurídica, el licenciado Juan Carlos López Pacheco, coordinador de séptimo y octavo semestre, nos explica la diferencia entre el grado académico y los títulos que se obtienen al egresar de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Licenciado López Pacheco, ¿qué grado académico y qué títulos obtienen los egresados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala? Los egresados de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, al haber aprobado los 50 cursos que componen el pensum de estudios, los cursos extracurriculares, la práctica del bufete popular, así como 2 exámenes técnicos profesionales comprendidos en la fase pública y en la fase privada, el examen público de tesis, tienen el grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos profesionales de abogado y notario. Licenciado, ¿cuáles son las diferencias esenciales de los títulos de abogado y el título de notario? Las diferencias fundamentales consisten en que el abogado es el profesional del derecho
encargado de la defensa de las personas, no solo desde el punto de vista penal, sino también que desde el punto de vista civil, laboral, aspectos de familia. El abogado plantea las demandas ante los órganos de jurisdicción y también las contesta. El abogado plantea las excepciones. El abogado plantea los recursos o los medios de impugnación en contra de las resoluciones que afecten a su cliente. Esta actividad el abogado la desarrolla ante los órganos de jurisdicción, es decir, ante los tribunales de la República. Mientras que el notario tiene fe pública, su principal función la desarrolla en su oficina o en su notaría, donde atiende a sus clientes, recibe la voluntad de ellos, la interpreta a la norma jurídica y la plasma en la escritura pública, donde hace constar los actos o contratos que desean otorgar. ¿Qué temas fundamentales comprende la formación para el área de notariado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales? Los temas fundamentales que comprende la preparación para los futuros notarios, los aspectos académicos, tenemos la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria es un área específica donde el notario en su oficina o en su despacho puede dictar resoluciones que se asimilan en determinado momento a una resolución de un juez. Por ejemplo, el notario en su oficina puede declarar herederos, puede declarar el cambio de nombre, también puede declarar la constitución del patrimonio familiar y otros aspectos de mucha importancia que se pueden hacer sin necesidad de ir ante el órgano jurisdiccional. Siempre hay una fiscalización por parte de la Procuraduría General de la Nación, donde todos los expedientes deben de ser remitidos para que esta institución emita una opinión favorable. Sin esa opinión favorable, el notario no puede dictar la resolución dentro de estas actuaciones. Además de esto, se prepara al estudiante para que tenga los conocimientos técnicos, jurídicos y científicos para poder redactar las escrituras públicas lo más humanamente perfecto, en donde hace constar los actos y contratos de sus clientes. Muchísimas gracias, licenciado. El licenciado López Pacheco nos acaba de explicar la importancia de entender la diferencia entre egresar como abogado y egresar como notario. Esperamos poderlo tener en otras entrevistas aquí, licenciado. Será un gusto. Cápsula Jurídica es un programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Televisión Universitaria. Sus comentarios puede dirigirlos a cápsulajurídica@derechogt.org. La doctora Gladys Monterroso, catedrática de Derecho Tributario y Derecho Financiero, conversará con nosotros acerca de un tema muy importante, los tributos. Doctora Monterroso, ¿qué son los tributos? Los tributos son cargas establecidas por el Estado a las personas que se encuentran en este país con el objetivo de obtener recursos públicos para el mismo Estado. Estas cargas son creadas en relación a una determinada manifestación de la riqueza de cada una de las personas. En relación a esta manifestación de la riqueza se establece la carga que la persona debe entregar al Estado. Doctora Monterroso, ¿por qué las personas debemos tributar? Porque el Estado necesita recursos públicos para poder realizar todas sus actividades. El Estado, de los recursos que más le aportan, son los tributos. El Estado no tiene otra forma de obtener ingresos porque el Estado, al ser un ente, no puede vender mercaderías como por ejemplo una persona particular y necesita dinero para poder realizar toda su actividad estatal. De la mejor forma en que puede obtener estos ingresos es por medio de los tributos. Por eso es que debemos tributar. Doctora Monterroso, ¿quién crea los tributos y determina el monto que debemos aportar de los mismos? En relación a los tributos hay un método muy especial.
El Ministerio de Finanzas Públicas presenta al organismo ejecutivo una propuesta para la creación de un tributo. Esta propuesta sale en relación a una determinada manifestación de la riqueza que el Ministerio de Finanzas Públicas establece que no está gravada todavía por un tributo. Presenta el Ministerio de Finanzas al presidente de la República una propuesta para crear una ley tributaria. Después es trasladada al Congreso de la República, quien después del estudio correspondiente crea una nueva norma tributaria, o sea, un nuevo tributo. ¿Cuáles son las clases de tributos que existen en la legislación guatemalteca? Esencialmente en Guatemala tenemos dos tipos de tributos, los directos y los indirectos. Los indirectos, como su mismo nombre lo indica, no establecen específicamente quién es la persona que va a pagar el tributo. El tributo indirecto en Guatemala por excelencia es el IVA, que no establece quién es la persona que va a pagar el IVA. Todas las personas desde el momento que consumimos o nos prestan un servicio, estamos pagando el IVA. Por ejemplo, una persona que compra una gaseosa, en el momento que está comprando la gaseosa, está pagando el IVA. No importa si esta persona es un campesino que se encuentra en el área rural o es un visitante que se encuentra, por ejemplo, en un hotel de lujo. Los dos, en el momento de estar consumiendo la gaseosa y pagándola, están pagando el IVA. Por eso decimos que es un impuesto indirecto, porque no se encuentra determinado quién lo va a pagar. Lo paga toda la población en general en el momento de realizar un consumo. A diferencia del impuesto directo, en el que sí se encuentra establecido quién va a pagar este tributo. Por ejemplo, el impuesto único sobre inmuebles. El impuesto único sobre inmuebles es el tributo directo por excelencia. ¿Por qué? Lo paga solamente quien es propietario o poseedor de una parte de la tierra. Si una persona nunca tiene una propiedad o no tiene una posesión en relación a la tierra, nunca va a pagar el impuesto único sobre inmuebles. Ese es el impuesto directo por excelencia, porque se establece específicamente quién lo va a pagar: el propietario o poseedor del inmueble, solamente. Gracias, doctora Monterroso. En esta cápsula, la especialista en Derecho Tributario nos ha explicado la importancia de hacer estas aportaciones denominadas tributos. Contaremos con ella en otras cápsulas jurídicas, donde nos ampliará temas sobre los impuestos, los aranceles, las tasas y temas de mucho interés en materia tributaria. Esta es Cápsula Jurídica, un programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Televisión Universitaria. Sus observaciones, comentarios y sugerencias diríjalas por favor a cápsulajurídica@derechogt.org. En esta cápsula jurídica, la doctora Gladys Monterroso, especialista en materia tributaria, nos seguirá ampliando sobre el tema tributario que hemos conversado en cápsulas anteriores. Doctora Monterroso, ¿qué clases de tributos existen en la legislación guatemalteca? Constitucionalmente en Guatemala existen tres tipos de tributos: los impuestos ordinarios y extraordinarios, los arbitrios y las contribuciones especiales. Los impuestos son una clase de tributo. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son tributos que van encaminados a gravar una determinada manifestación de la riqueza, a diferencia de los otros tributos, que no es esa su función. Los impuestos están establecidos en forma general y específicamente a gravar la riqueza. Doctora Monterroso, ¿quién cobra los impuestos en Guatemala? En Guatemala los impuestos generalmente los cobra la Superintendencia de Administración Tributaria, a diferencia del impuesto único sobre inmuebles, que es cobrado por las municipalidades de Guatemala. ¿Qué es el impuesto único sobre inmuebles, o conocido comúnmente como IUSI? El impuesto único sobre inmuebles, o IUSI, es un impuesto que pretende gravar una de las manifestaciones de riqueza más antiguas de la humanidad, como lo es la tierra. Recordemos que desde épocas antiguas se ha creído
que una de las mayores manifestaciones de la riqueza siempre ha sido la tierra. Y por eso desde épocas antiguas también uno de los primeros impuestos que fue creado es un impuesto que grava esa propiedad, esa manifestación de la riqueza que es la propiedad de la tierra. El impuesto único sobre inmueble lo que persigue es gravar esa manifestación de la riqueza, que es la propiedad o la posesión de la tierra. ¿Cuánto es el monto o el porcentaje que deben pagar las personas propietarios o poseedores de los bienes inmuebles en relación al impuesto único sobre inmuebles? De acuerdo a la ley y atendiendo a un principio de igualdad, se establece una tabla de menos a más, en el que se establece que un inmueble que tenga mayor valor pagará un porcentaje mayor y el que tenga un menor valor pagará un menor valor de impuesto único sobre inmuebles. ¿Cuál es el destino que le deben de dar las municipalidades a esas aportaciones que reciben de los vecinos en calidad de impuesto único sobre inmuebles? Desarrollo de la misma comunidad. El objetivo de que las municipalidades sean en Guatemala hoy quienes cobran el impuesto único sobre inmuebles es que obtengan mayores recursos para que puedan invertir más en cada una de las comunidades. La doctora Gladys Monterrosos nos ha explicado las diferentes clases de tributos y en especial uno de los impuestos más conocidos por los vecinos en las municipalidades, que es el impuesto único sobre inmuebles. Cápsula Jurídica es un programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Televisión Universitaria. Sus comentarios, observaciones o sugerencias nos los puede remitir a capsulajurídica@derechogt.org. En esta cápsula jurídica, el licenciado Juan Carlos López Pacheco, catedrático titular de Derecho Notarial, conversará con nosotros acerca de las funciones que realiza el notario. Licenciado López Pacheco, ¿cuál es la actividad que desarrolla un notario en su oficina? La actividad fundamental que el notario desarrolla en el ejercicio de su profesión consiste en recibir la solicitud de su actuación. Con base a ella, el notario recibe la información necesaria para establecer qué acto o qué contrato desean realizar las personas que están ante él. Luego encuadra esa voluntad en la norma jurídica, comúnmente el Código Civil o el Código de Comercio, y cuando ha establecido qué acto o qué contrato es el que desean llevar a cabo las personas que están solicitando de su función, facciona el instrumento público. Lo hace constar la mayoría de veces en escrituras públicas que se redactan en el protocolo. ¿Qué es el protocolo, licenciado López? El protocolo de conformidad con la legislación notarial guatemalteca es un conjunto de escrituras matrices, actas de protocolación, tomas de razón de legalización de firma y otros documentos que el notario está obligado a incorporar en él de conformidad con la ley, así como la transcripción del acta notarial que se hace constar en el testamento cerrado. ¿Qué son las escrituras públicas? Las escrituras públicas son los instrumentos públicos o los documentos que autoriza el notario y que contienen contratos o declaraciones de voluntad. ¿Cuáles son los actos o contratos más comunes que se deben celebrar en escritura pública y que deben de quedar en el protocolo? La ley establece una clasificación de los contratos llamados contratos solemnes. Los contratos solemnes son los negocios jurídicos que para su validez deben de constar en escritura pública, como por ejemplo el mandato, la donación entre vivos, los testamentos, la constitución de sociedades, el contrato de renta vitalicia. La escritura pública se redacta en un papel especial. ¿Nos podría explicar cuál es ese papel y por qué es un papel especial? El papel que utiliza el notario se llama papel sellado.
especial para protocolo. Este papel sellado se le proporciona al notario una vez que ha efectuado el pago del impuesto sobre el mismo, que conformidad con la ley tributaria aplicable es el valor de 1 quetzal por cada una de las hojas. Entonces, el papel sellado especial para protocolo no es del notario. ¿De quién es, licenciado? El papel sellado especial para protocolo es del Estado. El Estado se lo confiere en depósito al notario y es únicamente un comprobante de que el notario ha hecho efectivo el pago del impuesto de papel sellado especial para protocolo, que es de un valor de 1 quetzal por cada una de las hojas. El notario es depositario del protocolo y es responsable de su guarda y su conservación. Es más, el notario no puede abandonar el territorio nacional si no ha avisado ante quién va a dejar el protocolo a su cargo. Y lo puede dejar únicamente con otro notario de su confianza o ante el director del Archivo General de Protocolos. Por eso es que el notario no extiende el documento original a sus clientes, únicamente extendemos fotocopias que dan fe de su contenido porque están robustecidos con fe pública. Y cuando el notario fallece, ¿qué pasa con estos protocolos y con el papel sellado especial para protocolo que tienen uso? Cuando un notario fallece, las personas o los parientes, los herederos o el albacea, si lo ha instituido, o cualquier persona, puede remitir los tomos de protocolo del notario al director del Archivo General de Protocolos en la capital, en los municipios al alcalde municipal y en las cabeceras departamentales al juez de primera instancia. Esto debe de hacerse dentro de los 30 días siguientes del fallecimiento del notario. Además, el registrador civil que asiente la defunción de un notario está obligado de informarle al director del Archivo General de Protocolos de tal circunstancia, para que este último funcionario empiece a buscar en dónde queda el protocolo del notario. El protocolo es la colección de instrumentos públicos y que por tal motivo debe de remitirse a estos funcionarios. Gracias, licenciado. El licenciado López Pacheco nos acaba de explicar qué es el protocolo, qué es lo que debe contener este protocolo y que en especial el papel sellado especial para protocolo es un papel que le pertenece al Estado, no al notario, y cuál es el destino que tiene que tener este papel cuando él fallezca. Cápsula Jurídica es un programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Televisión Universitaria. Sus observaciones y comentarios pueden enviárnoslos a capsulajurídica@derechogt.org. En esta cápsula jurídica, el licenciado Axel Mérida Serrano, catedrático titular de Teoría del Estado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, nos explicará algunos conceptos fundamentales en el área del derecho. Licenciado Axel Mérida, escuchamos en las aulas universitarias y en los medios de comunicación los conceptos jurisdicción y competencia. ¿Qué es la jurisdicción, licenciado? Bien, la jurisdicción se define como la potestad que tiene el Estado de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales, o sea, los jueces. ¿Y la competencia cómo la podríamos definir y diferenciar con la jurisdicción? La competencia se define como la aptitud que tiene un juez de conocer en determinado asunto. Es decir, que para sacar una diferencia entre jurisdicción y competencia, decimos que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no tienen competencia. Licenciado Mérida, en el concepto competencia se habla de las formas de competencia o las clases de competencia. ¿Podría explicarnos cuáles son y darnos ejemplos, por favor? Sí, los criterios para determinar la competencia son los siguientes: por el territorio, por la materia, por el grado y por la cuantía.
En cuanto a la competencia territorial, esto se explica en que un juez, por ejemplo, de Quetzaltenango, no va a conocer de lo que ocurre en Zacapa, sino que en el estado de Guatemala la competencia territorial es a nivel departamental. Así hablamos entonces de que se va a aplicar la competencia en el territorio del departamento. ¿Y acerca de la competencia por razón del grado? Por razón del grado, la competencia se aplica en la forma siguiente. Los órganos jurisdiccionales están organizados jerárquicamente, en orden de importancia. Entonces, cuando se van a plantear acciones, especialmente en el recurso de apelación, entonces se va a respetar ese grado jerárquico. El ejemplo es el siguiente: si se va a plantear una apelación por una resolución de un juzgado de paz, se va a plantear ante primera instancia, y así sucesivamente, respetando ese orden hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. Licenciado, la competencia por razón de la materia, ¿cómo funciona? Un juez de laboral no puede conocer de lo penal. Es decir, que de acuerdo a la materia del derecho, así hablamos de que hay órganos jurisdiccionales de lo penal, de lo civil, laboral, administrativo y familia. Licenciado, en los medios de comunicación se escucha hablar mucho del concepto jurisdicción internacional. ¿Qué es la jurisdicción internacional? Bien, antes de hablar de la jurisdicción internacional, vamos a aclarar de que cada estado tiene su jurisdicción propia, es decir, que va a aplicar la ley dentro de su propio territorio. Se habla de jurisdicción internacional cuando un estado juzga hechos ocurridos en otro estado. Desde ese momento se está internacionalizando la jurisdicción. Pero para que se pueda dar esa jurisdicción internacional, debe descansar en que entre los estados deben haber celebrado previamente un tratado. De lo contrario, no se puede aplicar eso. Además, debemos de entender de que la jurisdicción internacional no es aplicable en el derecho privado, únicamente en el derecho público y estrictamente en el derecho penal y por delitos de lesa humanidad. El licenciado Axel Mérida nos ha explicado la diferencia en los conceptos jurisdicción y competencia. Cápsula Jurídica es un programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de Televisión Universitaria. Sus observaciones, comentarios y consultas puede dirigirlos a capsulajurídica@derechogt.org. En esta cápsula jurídica conversaremos con la doctora Gladys Monterroso, catedrática de Derecho Tributario y Derecho Financiero, acerca del tema de los impuestos. Doctora Monterroso, en conversaciones anteriores nos había explicado acerca de los tributos, las clases de tributos, y nos había conversado acerca de los impuestos. ¿Para qué sirven los impuestos? Los impuestos sirven para que cada una de las instituciones del Estado puedan funcionar, ya que todas las instituciones tienen que pagar salarios, tienen que comprar bienes, comprar servicios. Naturalmente, el pago de salarios, la compra de bienes y de servicios deben ser pagados a quien nos los está prestando o entregando, y los impuestos son trasladados a cada una de las instituciones para que éstas funcionen financieramente hablando. ¿Qué sucede, licenciada, si los obligados, los contribuyentes, los responsables, no cumplen con el pago de estos impuestos? Además de que las instituciones se verán debilitadas porque no van a poder funcionar como la población espera, porque no van a tener suficientes recursos para realizar cada una de las funciones, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, los hospitales, los diferentes ministerios. Los contribuyentes,
al no haber pagado sus impuestos, serán sancionados por parte del Estado. ¿Qué son estas sanciones administrativas, licenciada? Bueno, estas sanciones son castigos que establece el Código Tributario, especialmente, aunque hay algunos castigos de estos en algunas leyes específicas que se establecen, como le dije legalmente, para cada uno de los contribuyentes que no haya cumplido con el pago del impuesto de que se trate en el tiempo establecido en la ley. Por ejemplo, el IVA se paga mensualmente. El IVA que se cobró en el mes de enero se va a pagar en el mes de febrero. Pasó el mes de febrero y el contribuyente no trasladó el IVA a la caja fiscal, se va a hacer acreedor a una sanción que corresponde a una multa. Así todos los impuestos que no son pagados en el tiempo establecido en la ley son sancionados por medio de un castigo que establece la misma ley. Licenciada, ¿y quién impone estas sanciones administrativas? ¿Quién es el que aplica la sanción a los contribuyentes? En relación a la gran mayoría de los impuestos es la Superintendencia de Administración Tributaria la que hace efectiva la sanción, pero en el caso del impuesto único sobre el inmueble son las diferentes municipalidades. Licenciada, ¿y el contribuyente que tiene que cumplir con estas obligaciones, las ha incumplido y se hace acreedor a una sanción, tiene algún procedimiento para solicitar alguna rebaja o alguna clase de beneficio? Sí, la misma ley, el mismo Código Tributario establece que si el contribuyente se presenta voluntariamente a hacer efectivo el pago del impuesto que incumplió en su momento, puede obtener una rebaja hasta de un 75%, si es una sanción de tipo pecuniario, o sea, monetaria en efectivo. Ahora, hay otro tipo de sanciones que también establece el Código Tributario que no son propiamente monetarias, como por ejemplo el cierre temporal de empresas. Cuando una empresa no ha entregado factura, el mismo Código Tributario establece que la sanción aplicable a esta empresa es un cierre temporal. Este tipo de sanción no tiene rebaja alguna. O sea, se impone la sanción, se debe de cumplir, no hay otra forma de cumplirlo. Por eso siempre se le recomienda a todos los contribuyentes que extiendan su factura, porque la sanción para no extender la factura es el cierre temporal de empresa. Gracias, doctora Monterroso. La doctora Gladys Monterroso nos acaba de explicar para qué sirven los impuestos y en especial el cumplimiento que los contribuyentes y responsables deben de hacer de los mismos. Cápsula Jurídica es un programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de Televisión Universitaria. Sus comentarios y observaciones diríjalos a cápsulajurídica@derechogt.org.